palabra del Señor nos dice: permitidas por Dios. ¿Son qué? Permitidas. Léalo en su Biblia, ahí está escrito. En su aplicación de su Biblia dice ahí, porque las leyes son permitidas ¿por quién? Por Dios. Y si dentro de la ley y en la Constitución colombiana se encuentra la marcha pacífica para poder mostrar el descontento, ¿por qué la gente, por qué los cristianos no cumplen la ley colombiana? ¿Acaso es que no hay descontento en ver? No sé si a ellos les da, a mí sí me da descontento. Me da descontento, me duele mi patria, me duele mi gente, me duele ver, Dios mío, es que los robos que hace la clase dirigente en Colombia no son una tontería. ¿Sabe qué es un billón, Laura? Un billón es 1.000.000 de millones. Eso es un billón. 1.000.000 de millones. Y en Colombia se dice que la banca, los bancos, tuvieron 36.000 billones de ganancias y no les están pidiendo impuestos por eso. Los impuestos que les piden son insignificantes. Y como esa legislación, esas aprobaciones las dieron ¿quiénes? Los que nos gobiernan. Les dieron a esas personas ese tipo de beneficios. Y usted dice, pero ¿cómo le das un beneficio a una persona que se gana 36 billones de pesos? Y le cobras impuestos a gente que se gana $230 mensuales. $230 mensuales es el sueldo de una persona en Colombia, el sueldo mínimo. Y en Estados Unidos una persona que trabaja aún como ilegal se gana $300 diarios. Les estoy presentando el paralelo. Una persona ilegal, una persona que no tiene papeles en Estados Unidos, se ganaría $300 diarios trabajando en construcción. Y un colombiano se gana $230 al mes. Y le quitan, y en Colombia se gana usted 900.000 pesos mensuales. Y en solo impuestos le quieren decir a usted que va a pagar impuestos por la luz, por el agua, por el internet, por la comida. Y ayer veía yo un muchacho que me pasó por el frente y el man pasó rápido y yo quería llamarlo para comprarle, la verdad. Llevaba en un palito amarrados, atados, en un palito. Tenía amarrados atados de eucalipto. Si a ese muchacho le cobran impuestos y IVA por el arroz, por la panela, por el café, por el azúcar, pues ese pobre muchacho va a vivir más en la miseria de la miseria misma que ya está. Y si la Biblia me dice las leyes son establecidas por Dios y yo veo un país donde yo veo rampante la pobreza. Estuvimos con Diana caminando el centro y haciendo diligencias y le dije a Diana, Diana, la carrera séptima está llena, atestada de gente vendiendo cositas y no hay gente comprando nada, Diana. La miré y le dije, mire, no hay gente comprando nada, Diana, mírelos. La carrera séptima tiene alrededor de unas, calculo yo, 30 cuadras desde el Palacio de Nariño hasta la calle 26. Unas 30 cuadras en promedio, lleno de vendedores, gente vendiendo que chucherías, que papitas, que lo que sea para llevarle de comer a su familia. Y yo digo, si las leyes son establecidas por Dios, usted necesita entender que en Colombia Dios permitió la protesta, ¿qué? Pacífica. Me apego a la Biblia porque la Biblia me modela como ciudadano del mundo, me modela como hijo diciéndome honre a su mamá, me modela como hermano diciéndome que me conmueva y que tenga compasión de mis hermanos. Me modela como ciudadano diciéndome las leyes son permitidas por Dios, Aldemar, acójase a la ley.
y veo que dentro de la ley colombiana dice que yo tengo que protestar, ¿cómo? Pacíficamente. Si hay algo que veo que es injusto, y yo veo injusto que nuestros jóvenes, no por pocos, es por cientos, no hay semáforo donde uno pare que no vea a quienes, vea a viejitos, vea gente adulta, veo los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de una nación. La Biblia lo dice. La Biblia dice, de los niños y de los que toman pecho fue que Dios levantó las grandes fortalezas. Yo no veo en la Biblia ningún tipo de negación a que el pueblo del Señor se pronuncie frente a las injusticias que se cometen. Les pregunto, cuando Jesús vio a los fariseos, ustedes cristianos que van a ver esto, lean en sus Biblias la pronunciación de la declaración de Jesús frente al mal gobierno de los fariseos, saduceos y escribas. ¿Qué le dijo Dios a los gobernantes de su época a través de su Hijo? Porque recuerde que el Hijo de Dios habló siempre ¿por quién? Por el Padre. Él dice, yo nunca hablé por mi propia cuenta, dijo Jesús. O sea, ¿quién estaba protestando cuando Dios vio y dijo, ustedes los fariseos que ponen cargas sobre las personas que no mueven ni con un dedo? Los miró y les dijo, sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. ¿No podríamos decirle esto a los gobernantes de nuestro momento? Ustedes que se pintan tan dignos y que están involucrados en desapariciones forzadas, involucrados en falsos positivos, involucrados en el desangramiento evidente, al punto que Colombia ocupó el primer lugar como el país más corrupto de la tierra, y la tierra es grande, amigos. Y la iglesia cree que la Biblia los manda solamente a orar. No, yo veo a Jesús saliendo a los lugares secretos a hablar con el Padre, y los veo saliendo del lugar secreto ¿a qué? A decir la verdad. No creo en ese evangelio de las cuatro paredes y de la contemplación invisible de los problemas del mundo. No creo en ese evangelio, Laura. No puedo creer en ese evangelio, hermanos que están aquí conmigo hoy. No creo en ese evangelio. Yo veo un evangelio a la luz de mi Señor Redentor y Salvador, que buscó reconciliar a las partes en conflicto, diciendo, dignos de ser felicitados, ¿quiénes? Los que son perseguidos por hacer lo correcto. Y veo a mi Señor haciendo lo correcto. Mi Señor, mi Salvador, yo no sé el de ustedes, el mío, el de la Biblia. Me dice, el servicio de hoy necesita empezar con una reflexión profunda de mi vida, de ministerio Aldemar. ¿Cómo fui yo como hijo de Dios y como creyente del evangelio que yo declaré, pero que a mí me predicó el Padre, porque Jesús nunca habló por su propia cuenta? El evangelio que Jesús anunció, el Padre se lo predicó a Jesús, se lo enseñó a Jesús, y Jesús vivió a la luz de ese evangelio. Él dice, yo vine para dar ¿qué? Libertad a los cautivos, para sacar de prisiones a los que están oprimidos, para romper las ligaduras del diablo. Pero fue metido en los problemas de la sociedad que Él se volvió una gran respuesta. Aldito, también es bueno aclarar para todas las personas que nos están escuchando, porque sé que no solo la iglesia Bresca, sino muchas personas. Total. Es que acá no estamos polarizando si somos de izquierda o de derecha. No somos de nada ni de aquí ni de allá. Hay algo real, y es que Cristo vino a anunciar es el reino, el evangelio.
y aprovechó cada circunstancia, cada problemática para anunciarlo. para anunciarlo. Y en los hechos también se ve eso con Pablo y con Juan. Aprovechaban cada circunstancia para hablar el evangelio. Y yo creo que ese es nuestro llamado también. O sea, ese es lo que nos tiene que incomodar. No quedarnos allá, ay, vamos a orar por el país. Vamos, eso está bien, eso está muy bien. Ahí comienza. Ahí comienza. Tenemos que orar, tenemos que interceder por todos. Tenemos que interceder desde el chico que se va airado a hacer algo hasta el policía que está confrontado. Pero también tenemos que salir y ver la oportunidad de hablar el evangelio. Porque Jesús fue claro que esto iba a empeorar. Esto iba a empeorar, esto iba a ser cada vez más paila, por decirlo Pero así. creo, Julián, y de verdad de corazón se los digo a todos mis amigos que están acá hoy, aunque el Señor nos declaró lo que va a suceder, o sea, Él profetizó, Él dijo cómo se va a desenvolver todo esto por la condición misma de pecado en la que vive el ser humano. Y es que por la condición de pecado en la que el ser humano está sumergido, esto no puede mejorar. Esto va a empeorar por esa condición del ser humano. No porque el Señor declare que Él quiere que esto vaya de mal en peor, no, es la condición del ser humano la que tiene esto cada vez más que complejo. Pero hay una realidad que tenemos que aceptar, y es que Dios está buscando sus hijos perdidos. Y Jesús a ellos de su propio pueblo que eran los romanos. Para reclamar el poder y la autonomía de su nación. Eso eran los ¿qué? Celotes. Y si alguna vez también
si quieren ser llamados hijos de Dios. Mírenme, amados hermanos, solo los pacificadores, ¿solo qué? Los pacificadores. Los que sufren por hacer lo correcto, solo ellos serán llamados Hijos de Dios. Así que con esto le estoy diciendo. En el trabajo predíquele a su jefe con su buen desempeño laboral. Es que yo sufro porque yo predico en el trabajo. Es que este no es el lugar para predicar. Aquí toca testificar haciendo bien el trabajo. ¿Hasta cuándo, amada iglesia? ¿Hasta cuándo, amados hermanos? Veremos a Jesús realmente a la luz de la palabra y dejaremos de acomodar la Biblia a nuestras básicas interpretaciones del Evangelio. Y miraremos el Evangelio no en parte sino en su extensión. Y tomaremos el compromiso de decir, ahora entiendo que yo soy un embajador, porque la Biblia lo dice, un embajador de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Pero decirle, le traje sanduchitos a usted, señor marchante, y a usted, señor policía. Los dos somos ciudadanos del mismo bendito país. Los dos nos quieren coger e inundar de impuestos. ¿Qué pasaría si 10 millones de cristianos que hay en Colombia salieran todos a hacer esta tarea? 10 millones de voces reconstruyendo un puente que Satanás tiene decidido romperlo. Romperlo. Ayer me conmovió en la noche una policía que se despedía y desde la ventana salía su bebé y se le escuchaba que hablaba media lengua a la bebé y decía, mami, y la mamá lo miraba a la niña desde abajo, chao, y ella con su coso de acrílico con el que se defienden de las pedradas. Y yo decía, carajo, ¿acaso si esa señora agente de policía muere en una de esas manifestaciones, esa niña no crecerá con odio por la sociedad civil? Y si algún día esa niña quiere ser militar, ¿no la cogerá contra la sociedad civil? Jesús manda que nosotros seamos pacificadores. Pero un pacificador no puede quedarse en la sinagoga. Jesús no se quedó en la sinagoga, no se quedó en los auditorios. Jesús salió a las calles y tomó por discípulo a alguien que odiaba a los que ayudaban a Roma y a los romanos. Ese hombre se llamaba Simón el Celote y luego tomó a uno que le servía a Roma. Mateo el cobrador de impuestos. Y le mostró que él era el pacificador. Por eso era llamado el hijo de ¿quién? Carajo, ¿hasta cuándo, bendita iglesia, tomaremos el papel real que nos toca como hijos de Dios? Nuestro trabajo es unir a la gente que se odia para que se ame. Yo siempre pienso, yo le quito el uniforme a un policía y ese man es un ciudadano normal. Duro porque un policía no puede protestar porque lo echan del trabajo. Dios le dé a los policías la estrategia para no agredir a los ciudadanos. Dios les dé de verdad, de corazón. Padre, clamo con estos ojos abiertos que han visto en Colombia toda esta tarifulca, todo este mover violento
de parte y parte, Señor. Y te suplico, dale a los manifestantes la estrategia y la lucidez para entender que tenemos históricos de grandes manifestaciones que libertaron países que son 200 veces más grandes que Colombia, como la India, en donde aquel hombre, con la política y la idea de la no violencia, sin tener a Cristo, pero leyendo a Cristo, el señor Gandhi tomó la decisión, y Gandhi dijo: amo al Dios de los cristianos, no me gustan los cristianos. Pero Gandhi decidió no levantar su mano contra sus opresores. No cambió Gandhi el panorama de opresión que tenía el imperio británico sobre la India. Y la India se fue de Gran Bretaña por un hombre que le dijo a su pueblo: no lo hagamos así, no justifiquemos la violencia. Y pacificó su país sin levantar un solo fierro en la mano. Gente sin Cristo que leyó a Cristo y decidió que lo haría como Jesús lo hizo. Amada iglesia, dignos de ser felicitados los que sufren por hacer lo correcto. Amada iglesia, salga y en las marchas lleve agüita para la policía y agüita para los manifestantes. Amada iglesia, lleve sombrillas si tiene 4, y al que ve marchando en la lluvia, dígale: vine a la marcha pensando en ti. Alguien sin una sombrilla, y ojalá lo vean con una sombrilla también, ayudando a que el señor agente policía tampoco se moje. Ojalá usted entienda que el evangelio no tiene facciones, el evangelio no alimenta jamás odios, el evangelio no se polariza, el evangelio es para pacificadores. Y aquel creyente que está odiando a los policías, pídale perdón a Dios. Y aquel creyente que está odiando a los manifestantes necesita ir a Cristo y entender que Jesús llamó a Simón el Celote, un hombre de extrema violencia, que arreglaba sus diferencias asesinando a los enemigos de su nación judía. Y también llamó a un hombre como Mateo, judío recaudando plata para Roma, que empobrecía a su país, y llamó a los dos y los hizo discípulos y les enseñó que no podemos vivir para fomentar el odio si lo que soñamos es vivir en paz. No se puede, amada iglesia. Que Dios estableció leyes y las permitió en Colombia, y una de esas leyes en Colombia es la protesta pacífica. Si siente que esto lo distorsiona y usted no entiende la bendita Biblia, entonces salga a las marchas, repártale agua a la gente. Si ve que hay temporada de lluvia, lea. Ahí es gratis. Uno descarga ¿qué? La aplicación que le deja saber la condición del clima. Entonces, si hoy va a llover, lleve sombrillita y lleve tinto para que a los manifestantes les dé tintico. Y los manifestantes también son la policía, también son los de a pie, también es la niña, el niño, el joven, el abuelo. ¿Cómo nos falta entender el evangelio, no? ¿Qué dice usted, tío Juan? Nos hace falta, ¿no? Entender a nuestro Señor, y eso me conmueve. Jesús fue un hombre de calle. Jesús no fue un hombre de sinagogas. Usted lee el ministerio de Jesús y se desenvolvía entre los momentos a solas con el Padre y salir a hacer la tarea, salir a ver cómo sufría la gente. Mi amado Rey, te amo porque me dejas amarte, no te amo porque me nazca a mí. Ay, qué hombre tan amante de Dios, ¿no? Te amo porque me enamoraste de ti con tu personalidad. No eres un espectador del sufrimiento humano, Señor, no lo eres. Te duele el sufrimiento humano, y la historia del evangelio narrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan me muestra a un Jesús que salía de continuo a aliviar el sufrimiento de las personas. No veo a un Jesús tomando a partido de alguna facción, queriendo al pueblo y odiando a los fariseos, no. También miraste y tomaste la decisión de sanar a la hija de Jairo. Jairo era un fariseo.
Y fuiste y sanaste a la hija de Jairo, Señor, a aquella niña que había muerto. Y le dijiste: Talita cumi, niña, te digo, levántate. Porque no estás buscando un bando al cual pertenecer, y eso me confronta, eso rompe mi corazón, que son mis pensamientos, y me dice también: Aldemar, yo no estoy buscando a quien amar, yo amo al ser humano. Cuando tú piensas a quién amar, yo ya estoy amando a Aldemar. Cuando tú quieres ser cristiano, yo ya soy el Cristo. ¿Hasta cuándo la iglesia, Aldemar, entenderá que tienen que ser? Porque yo ya soy. Yo soy el camino, y si no me siguen, no podrán vivir en la verdad. Señor y Padre amado, oro por los creyentes en Colombia. Me preocupa mucho la iglesia en Colombia, Señor, que no entiende la bendita Biblia, que es tan clara, que le da a los ciudadanos creyentes de este país el aval para decir públicamente: Señor presidente, con respeto, el trabajo lo está haciendo mal. Estos creyentes que no entienden que los marchantes de un lado y los policías del otro no son ni el uno ni el otro, deberían ser enemigos, porque los dos tienen cédulas colombianas. Y si hay venezolanos en las marchas, oro para que no se aprovechen del desorden que tenemos para hacer desmanes, Señor, y lucrarse de lo que ya está complicado, Señor. Oro para que esos venezolanos puedan salir marchantes y decir también: estoy en tu país y me duele lo que en tu país pasa, porque estando en Venezuela nos dejaron en una situación de miseria, cuando tomamos tarde la decisión de salir a decir: Señor presidente, lo está haciendo mal. Padre, oro para que estos creyentes entiendan que esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Oro para que los creyentes en mi nación dejen su religiosidad, que la han usado tu palabra, Señor, vilmente como una excusa para eludir su responsabilidad de ser realmente embajadores del cielo en la tierra, Señor. Oro para que la iglesia entienda que no puede caer en la trampa que en aquellos años cayó la iglesia, que era espectadora del racismo, y solo un verdadero creyente llamado Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, que había estudiado donde miles de ministros blancos habían estudiado, y él estudió allí con aquella gente que le gusta adentrarse mucho en la Biblia. Y debemos hacerlo, Señor, pero debemos hacerlo para que nuestras conciencias sean renovadas. Y aquel hombre se dio cuenta que le arrebataban los derechos a los afroamericanos. No podían votar, no podían ir a la universidad, no podían subirse a un bus sin hacerse en la última silla si se subía un blanco. No podían entrar a los baños si el baño no era para negros. Y aquel hombre se dio cuenta que tenía que ser un pacificador, reconstruir el puente roto. No era como Malcolm X, que de la nación fue uno de esos afroamericanos que se levantó y le dijo a todos los seguidores del Islam que tenían que armarse. Y los seguidores del Islam que seguían a Malcolm X y la voz de Malcolm X iban con armas, pero Martin Luther King no. En aquellas marchas pacíficas que nacieron en Selma, aquel hombre tuvo que ser perseguido por decir: dennos nuestros derechos, dejen estudiar a los jóvenes, denle a esta nación el derecho de ser iguales, porque la Biblia y la Constitución dice que nacen todos los hombres iguales, y se ancló a tu palabra donde las leyes son permitidas por ti, y pidió esos derechos, Señor. Señor, oro para que la iglesia entienda, la iglesia en Colombia madure, que nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos ciudadanos del cielo, tomando partido en los asuntos que para Dios son relevantes en la tierra. Y es relevante en Colombia entender que los cristianos tienen que estar en el conflicto como los pacificadores, que es necesario ir a las marchas a repartir agua, tintico, pancito a los marchantes, a los policías, a repartir sombrillas mientras marchan bajo la lluvia.
una nación real, llena de creyentes que por la sabiduría que proviene de Dios reconstruyen los puentes rotos que el enemigo quiere alimentar con odio, haciendo que nuestros jóvenes odien, cuando lo que destruye a una persona no es a quien odia, sino el sentimiento de odio, Señor. Es el odio, Señor, no es a quien uno odia, es el odio. Es el odio, Señor. Mi Jesús, yo clamo y te suplico, Rey, mi bendito pacificador, que construyó el puente roto entre yo y Dios, porque yo era enemigo de ti, Padre, por mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de actuar. Yo era tu enemigo y tu hijo reconcilió mi vida contigo, Señor. Y no puedo ocultar, Señor, que veo a la iglesia como una espectadora silenciosa, mientras debería salir a las calles a reconstruir el puente roto. Creen que van a librarse de la responsabilidad que tienen delante de ti porque oran. No, Señor, tú me dices en tu palabra, Aldemar, la fe sin acciones está muerta. No puedes ser un pacificador sin salir a pacificar a las partes en conflicto. Y pensando en eso te digo, Señor, perdónanos a todos los cristianos en Colombia que hemos sido negligentes. Bendigo a aquellas iglesias que las vi en la marcha con sus parlantes, Señor, saliendo a adorar en las calles, a pedirte, Señor, ten misericordia de Colombia. Y confronto a los pastores de las mega iglesias que no hablan el evangelio de la pacificación, porque al callar el mensaje de la pacificación, callan el hecho de que han dejado de ser hijos de Dios, porque serán llamados hijos de Dios. Es los pacificadores los que sufren por hacer lo correcto. Aquellos pastores que dejan de predicar el evangelio. Cuando yo veo a Jesús predicando, era lo que la gente necesitaba. Yo veo al apóstol Pablo predicándole a la iglesia lo que era necesario que la iglesia hiciera. Los pastores debemos predicar a la necesidad del pueblo. Y la necesidad del pueblo en Colombia es que se manifieste como pacificadora, como hijos de Dios, reconstruyendo los puentes rotos, quitando el fomento de ese odio que el enemigo quiere que abracemos para llevar este país a una guerra civil, amados hermanos. Les llamo a esos pastores que están embelesados en el pseudo éxito de auditorios grandes, de grandes ofrendas y recaudaciones portentosas de dinero, que no se dan cuenta cómo sufre esta nación, y que la predicación del evangelio es ir a la necesidad del colombiano, ir a la necesidad del pueblo y salir en el nombre de Jesús a hacer cosas sencillas, pero que son el evangelio. Jesús salió y vio a la multitud con hambre y repartió pan. Jesús salió y vio a la multitud llena de odio contra los que estaban gobernándolos. Y Jesús les dijo: amen, amen a sus enemigos. ¿Qué cree que estaba haciendo Jesús? Regalándole más días de vida a aquellos que en el odio saldrían a empuñar un arma, y empuñando un arma sus días serían acortados. Saliendo a encontrarse con hombres odiados como el centurión romano, que le dijo a Jesús: Señor, sana a mi siervo. Y Jesús podía haber odiado a ese centurión que oprimía a su propio pueblo. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Que sanes a mi siervo. Pero no tienes que ir, Jesús. Solo da la orden, porque yo soy un hombre de autoridad, y cuando doy una orden
hacen lo que digo, solo da la orden y mi siervo sanará. Veo a Jesús sanando al siervo de un centurión romano, pero también veo a Jesús sanando y dándole la vida a la hija de Jairo, un religioso que desafortunadamente había perdido el camino creyendo que le servía a Dios. Yo no veo a Jesús tomando partidos. Veo a Jesús dolido por el sufrimiento del ser humano. Dígale al Señor ahí donde está usted: Señor, perdóname. A veces he tomado partido. A veces he sentido odio y repulsión por uno u otro bando. Pero cuando veo el histórico que tu Biblia, tu palabra me relata, yo no te veo a ti tomando partido. Veo que detestabas y aborrecías el hecho de que gente que creía conocerte como los fariseos acomodara tu verdad y fueran tan indolentes con el pueblo. Y esto se lo digo a los pastores: no sean indolentes con el pueblo. Ustedes y yo, como los fariseos, conocemos la Biblia, la hemos leído, pero si en nuestra comodidad hacemos invisible lo que aqueja a esta nación, entonces el Señor nos mirará al rostro y nos dirá: ustedes que están llenos de huesos de muertos, que no hacen nada por el pueblo, pero si les ponen cargas. No quiero que Dios nos tenga que mirar a los ojos, amados pastores, y nos tenga que decir: no sales de tu sinagoga, no sales del templo, no sabes por qué orar porque no te enteras de lo que pasa. Nosotros los pastores tenemos una obligación delante de Dios, y es guiar a nuestros hermanos. No son nuestra servidumbre, no son nuestros siervos, no son los de poner, son nuestros hermanos, y necesitan que los guiemos a la luz de la Biblia en los pasos que nuestro Señor nos guió para que nosotros los pongamos en práctica. Jesús de Nazaret, guíanos a toda la verdad. Alaba al Señor y dile: no tengo nada. Quebrantado una y otra vez. Quiero seguirte, Señor. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. No, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú que llamas a los dos bandos y los reconcilias. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, Señor. Que la iglesia te siga, que copie tu ejemplo,
Que tu ejemplo haga que nos desapeguemos de todo argumento que nos vuelve faccionarios y nos inclinamos por el uno y por el otro. No, Señor. Llamaste al cobrador de impuestos Mateo, que tenía una profesión peor que la del trabajo sexual. Y también llamaste a Simón el celote. Te veo reconstruyendo puentes rotos. No tengo nada Para ofrecer, oh Jesús, nada que te puedas sorprender, solo un corazón, así es, quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Dile, me inclino, te voy a obedecer, Señor. Me inclino ante ti, ve que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino, no ante el odio, no ante la separación, no, Señor, solo ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. La iglesia no puede tener bandos. La iglesia no puede servir a dos señores, amar al uno y despreciar al otro. No puedes odiar a nadie si de verdad amas a Cristo. Y cuando ves odio, necesitas entender que solo podrás ser llamado hijo de Dios si reconcilias a las partes en conflicto. Si entiendes que la gente se odia porque es cautiva del maldito pecado, como hemos hablado en la tertulia. Son esclavos como lo éramos nosotros. Por eso es más fácil odiar. Cuando no se tiene a Cristo es más fácil odiar. Cuando no se tiene a Cristo es más fácil buscar una facción que me reciba y empuñar su bandera. Pero cuando tengo a Cristo solo puedo decir: Señor, ayúdame, me es más fácil odiar. Pero no puedo ser tu hijo, Dios, si no me paro entre las dos partes en conflicto, como lo hiciste entre Simón el celote y entre Mateo, Señor. Entre esas dos partes que solo pueden odiarse. Gracias, Padre. Y decirte: Señor, permíteme amar a esas personas y punto. Y ayudar a esas dos personas y punto. Y salir pacíficamente a decir: señores gobernantes, están haciendo un pésimo trabajo. Y también orar por ellos y decirle al Señor: si son indolentes, si no van a tener compasión y serán los verdugos de mi pueblo al cual tú amas, quítalos del poder
Dales un encuentro contigo y permíteles arrepentirse, porque sin arrepentimiento hay condenación que viene sobre todo aquel que no solamente no acepta a Cristo, sino que le quita la posesión a la viuda, la posesión al huérfano, que quita el pan de la mesa a los pobres. Ay de aquel, porque aborreces tú la balanza adulterada, oh condenación que espera aquel que en el lugar de poder oprime al pobre y al menesteroso, al huérfano y a la viuda. No quedará impuno, dices tú, Señor, y no has cambiado, Señor. Ojalá esos dirigentes, ojalá, Señor, se arrepientan de su pecado. Te estoy anhelando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Dile con nosotros, quiero conocerte. Quiero conocerte más y más. Dile. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Oh, oh, oh. Te estoy anhelando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí, dile al Señor, lo que soy es tuyo. Dile, no quiero odiar a nadie. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Habita en mí lo que soy, es tuyo.
como el águila al volar. Espíritu Santo, levanta el corazón de la iglesia, para que no haya en la boca de la iglesia facciones donde se inclinen o por unos o por otros, sino que los ojos puestos en Jesús, el autor, el que escribe la historia de la iglesia, sea lo que ellos tomen por facción, por a quién caminarán y a quién le seguirán el paso a ti, que no estás a favor sino del amor, del perdón, de la reconstrucción de los puentes rotos, Señor. Me levantaré como el águila al volar. Me levantaré como el águila al volar. Me levantaré como el águila al volar. Levanta el corazón de la iglesia a las verdades de tu palabra. Lo que trae madurez a la mente de la iglesia es la palabra de Dios. ¿Quieres ver esto con los ojos de Dios, lo que está pasando en Colombia? ¿Quieres ver por qué naciste en este país? Naciste para este momento, para ser un pacificador, hermano, hermana, joven, jovencita, parcero, brother, nena. Estás en Colombia para salir a marchar y hablarle a los marchantes, para ir a repartir agüita, tintico en medio de la marcha, para pacificar, no para elevar el odio. Para eso hemos sido puestos en Colombia. A mí no me llamaron en Colombia, ni Dios me hizo nacer en esta nación, sino para estos momentos en donde mi nación se despedaza cuando empieza a odiar, y el odio solamente hace que el corazón, que es la mente del hombre, se enceguezca. Estamos en Colombia, iglesia, en todos los lugares de Colombia estamos para pacificar, para salir a las calles y ver cómo unos gritan arengas y otros disparan, y empezar a orar y decir: Señor, Señor, enmudece la voz de los espíritus que en el mundo espiritual lanzan mensajes de odio de parte y parte. Señor, atamos esos espíritus inmundos de odio que buscan, Señor, alimentar a las facciones en desacuerdo, para que el odio se acrecente al punto que mi país termine en una guerra civil. Señor, mi Señor, no lo permitas. Jesús, tú pacificaste cuando llegaste a empezar a predicar. Tú pacificaste cuando le predicaste a la mujer samaritana. Se tenían un odio acérrimo los judíos y los samaritanos, pero fuiste a la samaritana y te quedaste predicando varios días en Samaria. Y le dijiste a esos discípulos, a esos judíos, les dijiste: vayan y hagan discípulos en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Vayan a los que los odian. Samaritanos odiaban a los judíos y los judíos a los samaritanos, y les dijiste: vayan y hagan discípulos. Así que, amados cristianos en Colombia, Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos a los policías y a los marchantes, si es que quieren ser llamados hijos de Dios. Si no pacifican a las personas que se odian, jamás tendrán el título de ser llamados hijos de Dios. Si no entienden el evangelio que con sangre el Señor nos regaló para que seamos constituidos hijos de Dios. Si lo que ustedes creen es más valioso que lo que la palabra del Señor nos dice que Jesús dijo,
entonces escucharán el mensaje del Evangelio, pero jamás serán discípulos de Cristo. La fe, si creen en Cristo pero no siguen a Cristo, jamás serán cristianos verdaderos. Te amo, mi Señor. Amo tu verdad, Jesús. Cuando nadie, así es. Cuando Nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Así es, Señor. Para mí es más fácil odiar. Para mí es más fácil pertenecer a algún bando. Para mí, porque esa es mi condición pecaminosa, Señor. Pero nuestra condición es alumbrada con tu gran verdad. Nuestra condición es alumbrada por tu amor. Y nos muestras que si queremos ser llamados hijos de Dios, debemos hacer lo correcto y aún sufrir por hacer lo correcto. Tal vez algunos nos pidan que estemos de alguno de los dos lados, pero quiero estar del lado de Cristo. Quiero entender, Señor, siempre que eres tú, que se trata de ti, Señor, que sufren los unos y también sufren los otros, porque todo el que no te tiene, Jesús, sufre. Todo el que no te tiene, llora, Señor. Ore conmigo, pídale a Dios, Señor, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de mi país. Dígale al Señor, perdóname por no orar tanto por mi nación. Perdóname por no dolerme de los dos bandos. Perdóname, Señor, porque tu palabra me exige y me dice
y es un mandato. Ore por los que están en lugares de privilegio, para que ustedes vivan quieta y reposadamente. A la iglesia se le ha olvidado ese mandato. Oren, no miren si pueden. Oren por los que están en los lugares de privilegio, de poder, para que ustedes vivan quieta y reposadamente. Y mi nación no está viviendo ni quieta ni reposadamente, porque el diagnóstico es de una iglesia que no ora por los que están en lugares de poder y de autoridad, para que ellos se conduzcan como es debido. Mientras que en el mundo espiritual nuestro adversario, el diablo, con sus legiones, sí lanza un asedio constante para que estos hombres que están en lugares de privilegio sean cada vez más avaros, codiciosos, indolentes, marrulleros. Y estos hombres son el resultado de un asedio en el mundo espiritual, cuando la iglesia debió haber levantado vallado de oración por sus gobernantes. Y entonces, aunque son pecadores, no serían arrastrados por ese río demoníaco por el que han sido arrastrados, en donde estos hombres literalmente, Señor, se convirtieron en una herramienta de Satanás mismo para ser los verdugos de su pueblo. Sé que lo que ellos hacen no logra hacer que tú los odies, los aborrezcas. Sé que amas a esos pecadores. Mateo era codicioso, Mateo empobrecía a la nación, Señor. Mateo cobró impuestos y empobreció a sus hermanos judíos, recaudando para Roma. Era un hombre que tenía posición económica. Y ni siquiera lo que él hacía logró que tú te negaras a decirle: ven y sígueme, Mateo. Señor, llama a nuestros dirigentes como llamaste a Mateo. Señor, llama a los policías como llamaste, Señor, a aquel centurión. Señor, llama a esta nación, a ti, Señor. Hoy clamo por mi país. Me duele mi Colombia, Señor. Al cristiano que no le duele este país y no le duelen sus habitantes, grandes, pequeños, intelectuales, iletrados, ricos, pobres, oro para que estos creyentes les duela su nación, Señor. Tú llamaste a Zaqueo, era jefe de los recaudadores de impuestos, y le dijiste: Zaqueo, me es necesario entrar y morar en tu casa. Yo veo que tú no tienes facciones, yo no tendría por qué hacerlo, Señor, perdónanos. Si hemos tomado partido de las circunstancias, de la difusión que en las redes se hace de un bando y otro, perdónanos, Rey, somos torpes, somos tontos. Nuestra lucidez es realmente poca, Señor. Pero cuando veo tu evangelio, mi mente es ensanchada, mi corazón es aligerado y empiezo a entender lo que deseas que nosotros, tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús y para la gloria de Cristo, hagamos guiados por tu Espíritu. Amemos, Señor. Oremos por los unos y por los otros. Ay, Jesús, tanto amor en ti. Quiero habitar en tu presencia. Espíritu Santo, toma el control. Por favor, me uno a los miles que verán este video y ellos se unen conmigo y te pedimos, Señor, tú no tienes miedo de cumplir lo que prometes, porque tienes el poder para cumplir tus promesas. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Señor, que tu gracia corra en medio de las protestas,
Corra en medio de la vida, del corazón de los marchantes, háblales. Recuérdales que el odio jamás, Señor, jamás será una puerta hacia algo hermoso. Que el odio siempre abrirá la puerta de una prisión más oscura, Señor. Recuérdale a la iglesia que su silencio tampoco cambia nada y que les demandará si se hacen espectadores del sufrimiento de esta patria sin hacer nada, sin salir a reconstruir los puentes rotos. Mi Dios y mi Rey, hoy te lo suplico, Señor. Háblale a los pastores que se han hecho espectadores del sufrimiento de la nación y creen que todo se hace solamente orando. Pero cuando yo leo la Biblia, tú estabas orando y multiplicando el pan. Estabas orando y sanando al siervo del centurión al declarar tu palabra. Estabas orando y luego recostándote sobre la niña y diciéndole a la hija de Jairo: Talita cumi, niña, te digo, levántate. Yo no veo un evangelio de palabras, yo te veo caminando, Señor. Señor, a reaccionar a la iglesia. Que la iglesia empiece a entender que no hay evangelio si no hay evidencias. No existe el evangelio real en los cristianos sin evidencias, sin acciones. Si no existe eso, la fe de la iglesia está muerta, Señor. Veo al apóstol Pablo, Señor. Lo veo orando, pero también lo veo en el Areópago, hablándole, Señor, a los griegos y diciéndole a los griegos: ese espacio que dice al Dios no conocido, de él vengo a hablarles. Estaba con gente que filosofaba sobre la política, el existencialismo, la trascendencia del ser humano, la ciencia. Estaba ahí con los griegos. Veo una fe que tiene piernas, Señor. Dios, recuérdale a los que no tienen acciones en el evangelio que están muertos en su fe. Tu palabra lo dice. Y yo homologueo, digo lo mismo: la fe que no tiene acciones está muerta, Señor. Gracias por regalarnos este momento, por traernos a mis amigos y a mí, a traer el corazón, que son todos los pensamientos, ante ti, Señor, y por dejarnos hablar contigo, maravilloso Jesús de Nazaret. Sí, Señor, somos muy pequeños, la verdad. No somos las grandes personalidades, pero gracias por dejarnos orar, porque aquí no se trata de quién ora, sino a quién le oro. Le oro al que sanó, al que resucitó, al que se levantó entre los muertos, al que venció a Satanás, el diablo, al que venció a la muerte, al que reina para siempre, al que se sentó a la diestra de Dios. A él le oro. Al que puede cambiar a mi Colombia, al que puede hacer que la iglesia se despierte y deje el letargo, la inmadurez, la tontería y el beneplácito de ser solo un observador de las crisis que la nación vive, Señor. Oro a ti. Me alegra saber que no tiene que ver con quién ora, porque recibes a los pecadores arrepentidos, porque nos dices: vengan a mí ustedes trabajados, sí, sí, Señor, y cargados, sí, Señor. Tengo esas cosas, trabajo y carga en mi corazón. Me pregunto cómo ser un mejor hijo tuyo, cómo hacer mejor esta tarea, cómo llegar a más personas con tu evangelio glorioso. Ayúdanos, Señor. Ministra, dígale a Dios: ministra en mi docilidad, que es obediencia inmediata, y dame un espíritu enseñable para dejar los argumentos que se han convertido en una piedra, para no hacer lo que tú me dices en tu testamento, que es para mí. Espíritu Santo, gracias.
Esa canción es muy bella, ¿no? Me parece que es esa canción que dice: En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6, el apóstol Pablo habla acerca de la gente ociosa, aquellas personas que habían decidido dejar de trabajar por esperar la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo es claro y dice que estas personas serán expulsados del cuerpo de Cristo ya que no traen bendición a la iglesia. La verdad es que lo contrario a una persona ociosa que no hace lo que debe hacer es el obrero aprobado del que también habla la palabra. Aquel que sabe con exactitud cuáles son las cosas que debe hacer y si no lo sabe, lo averigua. Cuando decidimos ser obreros aprobados y vivir nuestra vida de esta manera, tenemos que ser conscientes que hemos nacido para servir a los demás. La verdad es que servir hace parte de la vida del creyente, de aquel seguidor de Jesús. Y como ya lo hemos visto en varias ocasiones, cuando de servir a los demás se trata, ¿a qué ejemplo podemos acudir? La verdad es que hay una persona que nos ha sido de ejemplo en todas las áreas de nuestra vida y esta no es la excepción. Y ese es Jesús, aquel que nos enseñó a servir y que incluso lo dijo en su palabra. Vino para servirnos a nosotros, mas no para ser servido. La verdad es que si hemos decidido ser seguidores e imitadores de Jesús, nuestra vida debería tener la misma condición. Deberíamos venir a este mundo para servir a los demás. Y frente a esta situación tenemos dos opciones: decidir servir y decidir enfocar nuestra vida en el servicio que Jesús nos enseñó, o simplemente decidir no hacerlo. Cuando decidimos no servir y dejamos que nuestra vida sea una vida llena de ocio, sutilmente va a empezar a entrar en nuestra vida la desobediencia. Y la desobediencia trae varios resultados en nuestra vida espiritual, pero uno de ellos, y el más notorio, es que llegará la debilidad espiritual. De repente vamos a empezar a ser personas que no crecemos espiritualmente y esto que ocurre se nos va a notar, la gente lo va a percibir en nuestra vida. Esta situación de debilidad espiritual no ocurre de un día para otro, va ocurriendo un día a la vez, con aquellas cosas que yo hago que me llevan al ocio y que no me permiten crecer. De repente nos convertimos en personas que le pedimos y le exigimos a Dios y no en personas que nos acercamos a Él con humildad a darle de lo poco que tenemos. Así como le pasó a la iglesia de Tesalonicenses, debemos preguntarnos hoy lo mismo. ¿Estamos siendo ociosos? Bueno, estamos de vuelta y voy a ser muy breve. ¿Saben algo, amigos míos? El Evangelio es hermosísimo. El Evangelio es una purga del alma y del corazón. El Evangelio nos estorba profundamente, entra hasta los pensamientos más íntimos de nosotros y saca a la luz la condición en la que estamos. Y amo eso del Evangelio, porque quiero conocer a Cristo, pero no puedo conocer a Cristo entendiendo el Evangelio desde mis visiones personales. Cuando tales cosas se han hecho, nacieron grandes herejías. ¿Saben que el gnosticismo nació de gente que escuchó a Jesús predicar y a los apóstoles y empezó a tomarse la libertad de decir: me parece que él dijo, yo considero que esto es? Y contaminaron lo santo con lo profano. ¿Sabe que el ser humano en su condición está contaminado? Estamos contaminados por las visiones de riqueza. Estamos contaminados por las visiones de lo que realmente es importante. Estamos contaminados por las visiones que tenemos de lo que llamamos amor.
Estamos contaminados por las visiones que tenemos de lo que realmente es correcto. Y cuando llegamos al Evangelio nos damos cuenta que necesitamos recapitular. Necesitamos desaprender para volver a aprender. Como si en este momento de su vida tomara un avión y se parara en la Plaza Roja del Kremlin, en Rusia, donde no entiende los números ni entiende las letras, donde no entiende nada de lo que la gente dice ni la escritura, y necesitara comenzar totalmente de ceros. Cuando usted llega a Cristo y lee la Biblia, no puede entenderla desde la óptica de su pensamiento convencional. Necesita entender que esta verdad va a ir en contra de todo lo que el mundo le dijo a usted, que era lo correcto, que era lo bueno, que era lo valioso, que era lo relevante, que era lo trascendental, que era lo que valía la pena, que era lo que se tenía que atesorar, por qué se tenía que luchar, por qué se tenía que desafiar uno a uno mismo. Cuando lee la Biblia, todo eso lo va a tener que recapitular. Va a tener que aprender a ser esposo de nuevo cuando llega Jesús. Va a tener que aprender a ser hijo y va a tener que aprender a ser ciudadano. Va a tener que aprender lo que realmente es en una relación con Dios, donde salta por encima del marco en muchísima distancia de la asistencia periódica a un streaming o a un auditorio. Si lo que quieres es conocer a Cristo, si lo que quieres es una religión, esta ya ha crecido harto y muchos creen que son cristianos porque les dicen que son cristianos. Pero el cristianismo solo tiene acciones que concuerdan con la predicación de ese evangelio. Sin acciones no existe el evangelio, existe la religión. Como dijo el resumen de Lemon Art que hizo nuestra amiga Lauri, tienen que comprender que deben vivir en la verdad si de verdad quieren ser llamados discípulos. Así que voy a leer lo que el apóstol Pablo ordena que los hermanos tienen que hacer con aquellos que se rehúsan a obedecer la palabra del Señor. Escúcheme, la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en el verso 13 en adelante: en cuanto al resto de ustedes, a los que están viviendo en el Señor juiciosos, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Yo sé, hermanos, que uno se cansa de hacer el bien, se lo digo como pastor, porque yo soy del mismo material suyo. A mí también me quiere asaltar y arrebatarme las razones para caminar con Cristo, la mucha ingratitud de la gente. Creo que conozco esa sensación de primera mano, la gran ingratitud de la gente. Pero aquí la palabra del Señor a través del apóstol Pablo y por el Espíritu Santo le dice a los que están obedeciendo la palabra del Señor en Tesalónica que no se cansen de hacer el bien. Le voy a decir cómo no cansarse. Para no cansarse todos los días hay que empezar de nuevo. Porque cuando uno hace un trabajo y no descansa, tiene que empezar su labor el día siguiente con el agotamiento acumulado del día anterior. Y cuando usted hace lo que hace para el Señor, vive para el Señor y se abraza a obedecer las palabras del Señor, sus ordenanzas que están acá, pero hace memoria de lo que hizo ayer, usted está cargando el peso de lo que hizo ayer. ¿Sabe que cuando la mente se carga y se carga de recuerdos sobre sucesos tanto buenos como malos, se carga? Está implícito en usted y en mí
que al hacer memoria podemos sufrir de dos cosas. Una, de la melancolía de las cosas que soñamos y no tenemos. Y dos, del esfuerzo que hicimos y de lo que no logramos. Y eso va a traer sobre usted tristeza, aburrimiento, frustración, grandes cuestionamientos, experiencias de desaprobación, cosas que el Señor no quiere que usted y yo tengamos, si es que queremos vivir en la verdad de un evangelio que nos dice no se cansen de hacer el bien. Pero la gente se cansa de hacer el bien por eso, porque hace memoria de lo que ha hecho antes por otro, y con ello desobedece también una palabra y una ordenanza que el Señor da cuando nos dice a través de su palabra: bástele a cada día su propio afán. ¿Qué hace haciendo memoria de lo que hizo ayer por los demás? ¿Qué hace haciendo memoria de lo que perdonó ayer? Eso está en el ayer. Pero al recordarlo está esperando que haya un resultado, pero también un plazo para el resultado que usted quiere de ese perdón, de esa ayuda, etc. Y entonces comienza el día con la frustración que le provoca hacer memoria de lo que hizo ayer sin ver el resultado hoy, sin entender que hoy también tiene que perdonar, que hoy también necesita tomarse de la mano del Señor y obedecer al Señor, que le está diciendo a esa memoria que recuerda lo que hizo ayer: ey, 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 bástele a cada día su propio afán. Usted siente que cuando perdona, usted siente que cuando ayuda, usted siente que cuando tiene actos dignos de la piedad, actos dignos de piedad, usted siente que es usted el que ayudó, que es usted el que dio. No, en nosotros no está ser buenos, en nosotros está ser egoístas. Primero yo, segundo yo, si queda un espacio me meto yo. Lo que usted hizo ayer bueno, de lo cual espera un gran resultado, no lo hizo usted. Lo hizo el Señor a través de usted, quien está cambiando de usted uno de los rasgos más evidentes de la condición humana, y es que la naturaleza humana es terrenal, animal y diabólica. Terrible, ¿no? Así que deje de considerar que lo bueno que usted hizo lo hizo porque usted es bueno. No, su naturaleza es terrenal, animal y diabólica. Y entonces, ¿por qué hice eso bueno? Lo hiciste porque hay alguien que está tomando el control de esa naturaleza terrenal, animal y diabólica, la está crucificando juntamente con él, para que el hombre de pecado esté sometido a Cristo. Y ahora que estás haciendo cosas buenas, deberías es empezar a agradecer al Señor, porque el gran resultado que nunca esperaste en tu vida está viniendo de parte de Dios. ¿Cuál es? Que ese hombre de pecado está siendo clavado en la cruz del Calvario juntamente con Cristo, y está resucitando juntamente con Cristo para buenas obras. Alégrate porque no estaba en ti hacer lo bueno y ahora lo estás haciendo. Esa es tu recompensa. Tu recompensa es que antes no tenías libertad para hacer lo bueno. Solo era un deseo, una intención, un sueño, un anhelo, una fantasía. Querías y no podías. Ahora estás haciéndolo y le debes eso al Señor, porque antes estabas incapaz para hacer lo bueno. ¿Cuántas veces intentamos hacer lo que es correcto y nos enfrentamos a la frustración con lágrimas y mucha rabia mientras crujíamos nuestros dientes de ira con nosotros mismos por decir: es que lo intento y no puedo? Muchas veces lo hice. Muchas veces dije: no logro dejar la droga, maldita droga. Muchas veces quise dejar el alcoholismo. Y con lágrimas y mucha frustración y mucha ira dije: ¿cómo dejo el maldito licor que me deprime tanto? No estoy esperando que me vaya bien porque hago bien las cosas. Estoy sorprendido de hacer bien las cosas porque nunca pude hacerlas bien, y me doy cuenta que ya no soy yo, es Cristo que ahora vive en mí. Y lo que estoy haciendo lo hago creyendo en Jesús, el cual me amó y se entregó en la cruz por mí. Porque no estaba en mí hacer lo bueno, solo hacer lo malo. Eso estaba en mí. Y si quiero obedecer el mandato del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque como creyente tengo que perseverar en la doctrina de los apóstoles, entonces digo para mi corazón: no me puedo cansar de hacer el bien.
Pero me puedo cansar, sí, claro. Cuando me atribuyo que lo que hago bien lo hago yo, me voy a cansar. Pero cuando me doy cuenta que lo que hago bien, lo estoy haciendo porque ya no vivo yo. Ahora Jesús vive en mí. Entonces todo acto bueno que sale de mi corazón, que es mi mente y que se refleja en acciones, no es el resultado de que yo sea un hombre bueno, es el resultado de que Jesús es quien gobierna mi mente. Entonces toda la gloria sea para el Señor. Entonces no tengo nada de que vanagloriarme. No hay ninguna obra buena ni de piedad que esté en mi vida que no sea la obra es del Espíritu Santo en mí. Y digo, wow, qué maravilloso. Ahora otro es mi dueño. El Señor es mi Señor. El Espíritu Santo es mi Maestro. Y Dios es mi Padre. ¡Qué alegría! Yo nunca pude hacer lo bueno, pero ahora que mi vida está bajo el gobierno de Jesús y del Espíritu Santo de Dios, ahora no me cuesta tanto hacer lo bueno. Antes me costaba tanto que no lo hacía. Pero ahora Él me dice, pida perdón, y yo digo, sí. ¿Saben que esta semana tuve un desacuerdo con mi esposa? Por una forma equivocada en la que yo le contesté a Diana. Y luego me encontré en la reunión de hombres y le dije a mis amigos que la reunión es a las 9:30 los martes. Le dije a mis amigos, ¿qué es lo que más nos ofende? Luego cada uno de nosotros mencionó lo que más nos ofende y llegamos a la conclusión de que lo que más nos ofende es sencillamente nuestro orgullo. Que toquen nuestro orgullo nos ofende. Porque cuando nos dicen las cosas nos ofendemos no porque lo que nos dicen sea cierto, porque si nos dijeran la verdad es que somos peores de lo que nos dicen. Pero nos ofende porque tenemos visiones demasiado altas de nosotros mismos y por eso nos cansamos de hacer el bien. Nos cansamos de hacer el bien porque creemos que merecemos algo. Y cuando creemos merecer algo, realmente deberíamos leer la Biblia y entender que merecemos castigo y que otro ocupó nuestro lugar en la cruz. Y al hacer eso tendríamos gratitud y diríamos, con seguridad, no me puedo cansar de hacer el bien. Porque lo que me tocaba era un castigo terrible, morir en una cruz y luego ser lanzado al infierno y posteriormente al lago de fuego cuando Satanás se ha lanzado allá también. Pero lo único que me tocó fue que me dijeran compasiva y misericordiosamente, ay, es que usted a veces es muy terco, ay, es que a veces usted se atornilla en una idea y como decía Mompita un día, Aldito a veces no se sienta en la palabra, se acuesta. Y mi hermano no dijo ninguna mentira, es verdad. Somos orgullosos, somos arrogantes, somos intemperantes. Pero si Jesús tiene que decirme la verdad en la cara, la verdad es que Jesús no me diría que soy intemperante ni que soy orgulloso. Me tendría que decir en la cara como su palabra ya me lo dice. Aldito, tienes una naturaleza terrenal, animal y diabólica, Aldito. Y solo puedes ser mío si decides aceptar que eres un pecador, Aldemar. Sí, digo lo mismo, soy un pecador, Señor. No me quiero defender, Señor. No ante la persona que quiere que yo diga la verdad, soy un pecador. Y al decirlo me levanta el rostro para construirme con una verdad que es tan hermosa que me hace dejar de sentirme como un hombre que tiene que defenderse. Dejen de hacer memoria ustedes y yo de lo bueno que hacemos. No carguemos con el peso de pensar que esas cosas las hicimos nosotros. Vivamos con la gratitud de que esas cosas pasaron, porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. No se cansen de hacer el bien. No lo hagan, hermanos. Comiencen todos los días de cero, como comienza Jesús con ustedes, todos los días de cero.
sin hacer memoria de todo el bienestar que les ha hecho, comienza de ceros y les regala todo el bienestar que tienen. Estar vivos, respirar, caminar, tener pan en la mesa y sobre todo poder decir buenos días, Dios. Hoy me regalaste este día para vivirlo contigo y así lo voy a vivir, con un espíritu enseñable y con docilidad. Todo es por ti y para ti, en el nombre de Jesús. Amigos, me despido el día de hoy dejándoles este consejo y rogándoles que vivan en la verdad, que por favor no resistan al Espíritu Santo, quien quiere moverse en sus vidas, quien quiere que ustedes y yo seamos un reflejo verdadero de Cristo. Y como les mencionaba al concluir esta semana, en la reunión de los hombres dijimos que nos lastimaban era nuestro orgullo. Y dijimos, esta semana vamos a hacer una cosa. Vamos a aceptar que lo que nos dicen tienen la razón, porque en realidad somos peores, ¿no? Pecamos contra Dios con pensamientos, palabras y actitudes. Así que cualquier calificativo que las personas tengan contra nosotros, con seguridad no es tan acertado. Somos peores realmente. Recuerdo que después de hablar con mis amigos me acerqué a mi esposa y hablé con ella y le dije, quiero pedirte perdón, Diana, porque te hice comentarios que así no hubieran tenido implícitas vulgaridades ni gritos. Fueron incorrectas, mi amor, perdóname. Jesús no haría eso jamás, Diana. Perdóname, mi amor. Y se los digo porque no puedo predicarles el perdón sin vivir pidiendo perdón y perdonando también. Así que si alguno de ustedes se ha sentido herido porque su esposa o su hermano, su hermana, su cónyuge o sus hijos le dijeron algo inapropiado, primero dígale al Señor, perdóname porque tengo un muy alto concepto de mí mismo y por eso me defiendo tanto. A veces creo que soy y no lo soy. Debería rendirme a ti, Señor. Quiero orar también por muchos de nuestros hermanos que envían su ofrenda. Y ¿saben algo? Con su ofrenda podemos hacer muchas cosas, ayudar a mucha gente. Esta semana estaba mirando a cuántas personas pudimos ayudar este mes. Y quiero que se sorprenda. Este mes en ayudas repartimos 3 millones de pesos en ayudas a otras personas. Y me sentí contento. Mi esposa me dijo, Aldemar, pudimos dar más de lo que recibimos. Le dije, sí, Dianita. Pudimos dar más de lo que realmente entra y recibimos. Me dio mucha alegría eso. Así que quiero orar por los amigos y hermanos míos que dicen, envío mi ofrenda, o que vienen y oramos juntos por su ofrenda. Muchas personas hoy en día alaban a Dios porque a través de su ofrenda y de la mía llevamos delante de Dios gratitud con Dios por esas ofrendas. Señor, gracias por dejarme ofrendar y gracias por dejar ofrendar a mis amigos. Si no me das salud no puedo hacer nada. Si no me das clientes no tengo ganancias. Así que todo depende de ti, Señor. Si no me das habilidades y destrezas, pues no califico para el oficio. Así que todo depende de ti. Gracias, Señor, por abrir puertas para mi esposa y para mí, por cada cliente de mis hermanos y mío, por cada empleador. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos con nombre propio. Te bendecimos y te damos gracias. Oro para que la bendición que declaraste sobre la iglesia de Macedonia sea sobre todos los que ofrendan. Y es que un día ellos y nosotros tenemos sobreabundantemente de sobra para dar, pero a quienes les llegue la ofrenda, un día tendrán abundantemente
para ayudar a otros, Señor. Muchas gracias, Señor mi Dios. Gracias por darnos para tu obra y para nuestras familias. Gracias, Señor. Siempre has sido fiel, aún en la pandemia, Señor. Un abrazo, un beso gigante, mi Rey. Amén y amén. Los amo, amigos míos. Y recuerden, todo lo que hacemos bueno es el resultado de que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Chao. Perdón un momento, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué tal si usted y yo oramos esta linda tarde? Porque un hermano de nuestra familia en Cristo perdió a su padre esta semana. Su padre partió a la eternidad y fue muy súbito. Así que, como fue algo tan repentino, el asalto de esta noticia fue tan tenaz que trajo mucho dolor sobre la familia de mi amigo. Quiero orar por Wilson, alias el tío Nacho, y por su familia, quien se está enfrentando al duelo de despedir a un gran padre, a un gran esposo. Señor y amado Padre, hoy nos acercamos a ti una vez más, trayendo delante de ti, Señor, a la familia de Will. Señor amado, nadie está preparado para morir, aunque todos moriremos, pero nadie está preparado para despedirse de sus seres queridos. Así que, Señor amado, hoy presentamos a Wilson. Señor, tú conoces el duelo, Padre, porque sé que sufriste cuando Jesús fue asesinado. No hay nada que nosotros vivamos de lo que no puedas compadecerte. Jesús fue un varón de dolores y es un varón de dolores experimentado en quebranto. Hoy oro para que la familia de Wilson y Wilson pueda recostarse en ti, Señor. Recostar su duelo en ti y llorar sobre tu hombro su pérdida, para que tú tengas cuidado de ellos, para que en medio del apenas natural duelo y del sufrimiento no sea añadida ni la depresión ni la melancolía, ni una atornillada tristeza en el corazón de ellos que es su mente. Oro para que ellos puedan recordar a ese Padre que fue tan bueno, tan buen trabajador, tan buen ejemplo con ellos. Oro para que su esposa pueda recordar a ese hombre maravilloso que le prestaste durante varios años de su vida. Oro para que sea recordado y su ejemplo sea puesto en práctica en todas las cosas buenas que él tenía. Oro para que sea recordado con la alegría de que Dios les regaló el privilegio de tener un gran padre y un gran esposo a su lado, Señor. Oro para que sea recordado de la manera buena, Señor, en donde la huella que dejó este hombre, la buena huella, sus hijos la recuerden y puedan imitar a este hombre en las cosas buenas que él hizo. Oro para que en su oración tengan gratitud contigo por ese hombre que les prestaste. Oro por eso, porque quien se va debe ser recordado como un regalo tuyo que construyó nuestras vidas de una y otra manera, Señor. En el nombre de Jesús, guárdalos, escóndelos en tu mano en este momento tan complejo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y les bendecimos en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Un abrazo enorme. Ya vienen los anuncios, así que por favor quédese para que se entere de lo que vamos a hacer. Y no olvide que con Cristo es imposible fracasar. Chao. ¿Cómo te has sentido cuando alguien te ayuda? Cuando alguien me ayuda, pues maravilloso, bendecida. Porque a través de esas personas, el Señor me demuestra su gran amor que tiene con nosotros. Su amor que tiene con nosotros nos ayuda con mucho amor. Adiós. ¿Cómo te sientes la ayuda de alguien? Bueno, Sarita, pues yo me siento muy feliz cuando alguien me da ayuda, pero me siento más feliz cuando recibo la ayuda de Dios, cuando Él me protege, cuando Él me bendice,
Cuando todos los días podemos respirar, eso es más que suficiente, porque Dios nos da 1000 y 1000 y 1000 y 10.000 bendiciones y ayudas de todas partes. ¿En esta pandemia has ayudado a alguna de las personas? Me acuerdo del año pasado con tu mamita, que me enteré de una muchacha que me contactó de que estaba pasando por una situación difícil, una situación muy difícil en cuanto a su parte emocional. Entonces pudimos con tu mamita ir, visitarla, hablar con ella, basados en la palabra la aconsejamos, y gloria a Dios, pues ella pudo estar más tranquila y pudo seguir trabajando en lo que estaba trabajando. ¿Y cómo te has sentido? Gozoso, porque pudimos hacer lo que el Señor nos manda hacer de personas. ¿Qué tal, amigos de Casa Fresca? Estos son los anuncios de esta semana. Los lunes oramos en la sobredosis, así que no olvides conectarte. Todos los martes a las 5 de la tarde se reúnen los jóvenes. Así es, como dice mi amiga, los martes los jóvenes se reúnen a las 5 de la tarde y los machos pechupeludos que se respetan a las 9 de la noche. No lo olvides, este miércoles tenemos reunión a las 7 de la noche. El jueves es Noche Chica y estás cordialmente invitada. El viernes es nuestra tertulia para aprender cada vez más. Los sábados estamos con nuestros niños de Candelaria, así que no olvides invitar. Y por último nos vemos para aprender y charlar en nuestra reunión del domingo, porque juntos somos más fuertes. ¡Nos vemos! ¡Los amamos!